Buenos días, mi nombre es Anaí Durán, soy socióloga, profesora de Sociología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, y en esta clase voy a estar a cargo de el tema de la hegemonía del Estado neoliberal en el Perú. Es una ponencia que se centra es una clase que se centra en esta instalación hegemónica del Estado neoliberal en el Perú a partir de el análisis de tres ejes, ¿no? Los principales soportes de esta hegemonía, las impugnaciones políticos sociales que se van a tejer estos años frente a dicha hegemonía, y la situación de crisis política actual como un marco en el cual esta hegemonía estaría entrando en una fase de agotamiento que puede o no ser definitoria, que es parte un poco de la discusión que proponemos aquí. Entonces, para empezar, voy a tratar de sintetizar algunas ideas centrales. Va a estar el PPT de todas maneras en el foro, lo mismo que algunas lecturas. Quisiera centrarme en esta instalación del Estado neoliberal en el Perú, ¿no? Entendiendo el neoliberalismo en tres concepciones básicas, ¿no? Primero, como un programa intelectual con las ideas, la ideología compartida, en el caso peruano con ideólogos como Hernando de Soto y este tema del capitalismo popular. En segundo lugar, como un programa político con una serie de leyes, arreglos institucionales, etcétera, que también va a estar presente en el caso peruano. Y finalmente, como un modelo de sociedad, que esto es clave, un régimen de existencia que va a imponer determinada racionalidad y formas de convivencia también en los sectores populares, ¿no? Este neoliberalismo en sus tres acepciones se va a instalar en el Perú y va a tener a su vez un correlato en un Estado neoliberal, encendido en un proyecto de control del aparato productivo, político, institucional, que va a ser la respuesta que el autogolpe de Alberto Fujimori va a dar a la crisis del proyecto nacionalista industrializador que se instaló con Velasco y que colapsó este primer gobierno de García, a una situación de conflicto armado interno muy, muy dura, además, que va a permitir al gobierno mucha discrecionalidad para poder instalar este gobierno de emergencia, como le llamó Alberto Fujimori, y que además fue decisivo porque se respaldó en un nuevo orden constitucional, ¿no? Se aprobó en 1993 una nueva constitución política. Este nuevo Estado neoliberal que se instala en 1992 en medio de este proceso autoritario del fujimorismo va a tener algunos aspectos claves, como este nuevo rol del Estado como promotor de la actividad de mercado, anulando cualquier competencia para combatir la desigualdad social. O sea, el Estado va a promover la actividad, la inversión privada, y la constitución de un andamiaje legal para promover a estos privados, ¿no? Con figuras muy lesivas como los contratos ley, los contratos que firma el Estado con las grandes empresas tienen carácter de ley, o el tema de las APPs o asociaciones público-privadas donde el Estado complementa a los privados. También va a haber una reforma laboral muy fuerte, ¿no? Que va a cegar derechos laborales, una reforma del sistema de pensiones, la instalación de las AFPs, que ya son conocidas en Perú y Chile sobre todo, un recorte de derechos sociales y además restricciones a los derechos de los pueblos indígenas, vulnerando cada vez más sus territorios, ¿no? Esto finalmente va a dar lugar a lo que Francisco Durán, un sociólogo peruano, denomina la captura del Estado por parte del sector privado, las corporaciones nacionales, multinacionales, allanando el camino para una extrema concentración del poder económico por una pequeña élite empresarial coludida con la mafia fujimontesinista, ¿no? Entonces, este proceso de implementación, de instalación de la hegemonía del Estado neoliberal en el Perú se va a expresar en cuatro aspectos muy concretos. Esta cooptación del Estado por la élite, esta captura que hablábamos, además en medio de un contexto de reprimarización económica, privatización de empresas públicas, un nivel de corrupción impresionante que se destapó con la caída del fujimorismo. Un soporte constitucional, esta es otra expresión, ¿no? Se logra una nueva institucionalidad con candados institucionales para preservar las reformas, y además se asegura una gobernabilidad por arriba en la gestión pública, una nueva arquitectura legal, una tecnocracia eficiente, y se fortalece una gubernamentalidad, en el sentido que anota Foucault, por abajo, ¿no? Una sociedad de emprendedores que va a gestarse en el imaginario popular y que va a disputar, digamos, sentidos de horizontes de vida en los sectores populares, ¿no? Esta hegemonía va a sobrevivir la caída del fujimorismo, ¿no? Las élites empresariales, los grupos políticos van a hacer un pacto para mantener intacta la Constitución del 93 por un lado, y el aparato público, la forma de gestionar el aparato público en general,
digamos que las fuerzas de izquierda, las fuerzas más críticas al modelo, no tuvieron en ese momento, el 2001, cuando cae el Fujimorismo, la fuerza suficiente para plantear o hacer o generar más fisuras al proyecto de Estado neoliberal que se había instalado, y va a hacer una transición plagada por las continuidades, ¿no? Una transición de continuidades, lo cual a su vez va a dar lugar a una serie de impugnaciones, que es el siguiente punto que quiero tocar, ¿no? Las impugnaciones al Estado neoliberal ya en esta nueva fase de transición, digamos, de democracia, ¿no? Que es post-Fujimori, ¿no? Porque el Estado neoliberal, como decía, mantiene esa hegemonía, esa correlación de fuerzas que lo permite sostenerse, y además del control económico, del control de las Fuerzas Armadas. Entonces se mantiene intacta la hegemonía del Estado neoliberal post-Fujimorismo, pero lo cual no va a impedir que desde la sociedad también haya una serie de impugnaciones, ¿no? Que se van a expresar además en una constante movilización social, que pese a lo debilitado del tejido social por el conflicto armado, la pacificación, la represión fujimorista, etcétera, no dejó de movilizarse, no dejó de mantenerse activo, ¿no? Siempre es complicado hacer algunas agrupaciones de distintas impugnaciones, pero en líneas generales aquí hemos visto tres grandes grupos de impugnaciones sociales al Estado neoliberal. En primer lugar, las de carácter más sectorial, sindical, que abarca sindicatos con mucha trayectoria, como el Sindicato de Trabajadores de la Educación, el SUTEP, los maestros, los sindicatos de construcción civil, un sector que creció mucho por el boom inmobiliario que ha vivido las grandes ciudades del Perú, los trabajadores precarizados en los servicios, por ejemplo, ¿no? Las empresas de tercerización de servicios a los trabajadores, entonces los estudiantes que defienden la universidad pública, y otros grupos que van a ir manifestando su desacuerdo con el modelo desde una línea también un poco más ideológica, vinculada a organizaciones de izquierda, ¿no? Entonces ese es un primer grupo, una primera línea de impugnación. Una segunda línea que también es muy importante en toda esta etapa es la relacionada con los pueblos indígenas y los movimientos socioambientales, ¿no? Son impugnaciones ligadas al acceso de recursos, al control de los bienes naturales y el territorio, que en la línea que señala Esbampa suponen por parte de los actores enfrentados intereses y valores divergentes en torno a estos bienes y estos territorios, ¿no? Esto implica la acción de, sobre todo en el caso peruano, pueblos indígenas y comunidades campesinas que se movilizaron contra grandes proyectos mineros y de hidrocarburos que se instalaron entre el 2002 y el 2015 aproximadamente, en la etapa además de alza de los precios de los commodities, de los minerales, ¿no? Son protestas de pueblos indígenas contra, por ejemplo, en el caso de Cajamarca, un gran proyecto minero, el proyecto minero Conga, en el caso de Espinar, por el tema de los pasivos ambientales de la empresa Billington Tintaya, y también la movilización muy importante de los pueblos indígenas amazónicos, especialmente en los años del 2009, 2010, en el contexto de la firma de tratados de libre comercio, ¿no? El segundo gobierno de Alan García firmó muchos tratados de libre comercio, y en el caso de Estados Unidos se requería, pues, o eso presentó el gobierno, la liberalización de las tierras amazónicas, ¿no? Eso generó una protesta muy masiva, que además puso en agenda el tema de cómo se estaba tratando, en agenda nacional e internacional, digamos, por además el cruento desenlace de la crisis, por cómo se estaba tratando el tema de los pueblos amazónicos en este contexto de reprimarización y extractivismo, ¿no? Y finalmente un tercer grupo de impugnaciones que se dan en esta etapa, que tiene que ver con las impugnaciones más, le hemos puesto ciudadanas, pero que agrupa actores que sin mucha estructura organizativa ni coordinaciones preestablecidas van a impugnar a este modelo neoliberal, a este Estado, señalando puntos medulares que revelan sus límites y agotamiento, ¿no? Por un lado, el movimiento feminista, el movimiento de mujeres, que también dentro de esta ola más latinoamericana empieza a tomar fuerza. Hay marchas masivas de Ni Una Menos el 2017, ¿no? Reclamando por la violencia contra la mujer, pero también por asuntos relacionados con los derechos sexuales, reproductivos, igualdad, paridad, etcétera, ¿no? También está el caso del movimiento de la diversidad sexual, el movimiento LGBTI, ¿no? Que no ha dejado de reivindicar igualdad de derechos, exigir se elimine toda forma de discriminación. Y finalmente, colectivos ciudadanos, especialmente urbanos, que defienden los espacios públicos frente a la arremetida de las inmobiliarias, ¿no?
Entonces estos tres grupos de impugnación que además consiguen expresarse a nivel político en las coyunturas electorales al votar consistentemente por determinadas agrupaciones que cuestionan al modelo, ¿no? El triunfo de Yantumala, por ejemplo, con una plataforma progresista, aunque después a los pocos meses se alineó en la hegemonía neoliberal, revela una necesidad de estos sectores sociales también de buscar una representación política que varíe un poco este estado instalado, este modelo instalado desde el 92, ¿no? Y esto va a ser clave para entrar al siguiente punto, que tiene que ver ya con la crisis política que actualmente vive el país, ¿no? O sea, el Estado neoliberal, digamos, que se instaló en 1992, que se continuó en el 2000 y 2001, desde el 2018 con la revelación de una serie de casos de corrupción, ha mostrado sus límites y ha entrado en una fase de agotamiento o una fase de debilitamiento que no se había visto, ¿no? Ni siquiera con la transición del 2001 y la caída del Fujimorismo. Entonces, ¿qué tenemos en este momento, ¿no? ¿Qué tenemos? Tenemos un momento de crisis política en el Perú, que digamos el disparador principal es el caso Lava Jato, ¿no? Que va a vincular empresas brasileñas con gobiernos de Perú, revelando un esquema de corrupción que involucra todavía a las principales agrupaciones y actores políticos, ¿no? Todos los expresidentes que sucedieron al Fujimorismo, Alejandro Toledo, que está con orden de extradición en Estados Unidos, Alan García, que se suicidó para evadir la justicia, Ollanta, que está investigado, Pedro Pablo Kuczynski, que está investigado, Keiko Fujimori, que también está investigada, digamos, las principales figuras y agrupaciones del establishment político nacional resultaron involucradas en coimas, contratos ilícitos, favores, lobbies, etcétera, para favorecer a empresas privadas valiéndose del manejo del Estado, ¿no? Entonces, esta crisis política, como decía, además reveló una trama donde estaban involucrados los tres poderes del Estado, ¿no? Una trama en la cual el negocio empezaba financiando determinada campaña para luego ya en el Estado la agrupación política favoreciera a determinada empresa con contratos, licitaciones sobrevaluadas, etcétera. Luego recibía pues el soborno también en la autoridad y se aseguraba con el Poder Judicial y el Parlamento lo que hiciera falta para permanecer en la impunidad, ¿no? Entonces, a través de distintos audios, revelaciones premiadas, etcétera, pues todo eso sale a la luz, ¿no? Y sale a la luz el nivel de involucramiento de todos los poderes del Estado, la captura de las instituciones, la complicidad de los principales actores políticos, ¿no? Y también de los grupos empresariales, ¿no? El Club de la Construcción, de las principales constructoras peruanas, también resulta involucrado. Y bueno, un momento de desarreglo, de crisis que lleva a renunciar a Pedro Pablo Kuczynski al revelarse el vínculo que él como ministro de Economía tenía con su empresa, su propia empresa su propia empresa económica, ¿no? Entonces, como este vínculo entre el poder económico y poder político en el caso de Kuczynski le llevó a la renuncia en medio de una serie de tensiones con el legislativo de mayoría fujimorista, ¿no? Entonces, esta renuncia de Kuczynski y este ascenso apurado del vicepresidente Vizcarra, muy débil, y enfrentado a un legislativo de mayoría fujimorista, pues ha tensado mucho el escenario, ha revelado estos límites de la Constitución. Incluso en diciembre pasado se tuvo que hacer un referéndum constitucional para modificar tres aspectos sustanciales del sistema de justicia, y ha revelado pues el impasse en que se encuentra ahorita el Estado neoliberal para seguir funcionando tal como lo había venido haciendo, ¿no? En medio de esta situación, no hay una salida todavía a la vista. El legislativo, el parlamento, dominado por el fujimorismo, ha bloqueado una serie de iniciativas del Ejecutivo para hacer ciertas reformas políticas que regulen el dinero privado en las campañas o en los partidos políticos. Y esto pues llevó a Vizcarra a presentar una propuesta para adelantar elecciones generales, ¿no? Ante su imposibilidad de gobernar con un legislativo en contra, y una ciudadanía también ya bastante, con bastante malestar, hay esta propuesta de adelanto de elecciones, ¿no? Que se presenta al Congreso y que el Congreso el día de ayer también desestima, ¿no? Entonces la crisis continúa abierta. ¿Qué posibilidades trae esta crisis de salir de la hegemonía neoliberal y de plantearse un horizonte transformador que trascienda esto?
es parte de las preguntas que podríamos preguntar, ¿no? Que podríamos discutir, mejor dicho, ¿no? Entonces, existe, por un lado, en términos de comprender también el escenario social que se vive, ¿no? Es una crisis política con un malestar ciudadano latente, pero todavía no una gran indignación movilizada, ¿no? Y esto también para entender un poco cómo en el ciclo de impugnaciones al Estado neoliberal, en el caso peruano, no consigue plasmarse en una plataforma de representación política. Lo hace medianamente con el triunfo de Ollanta Humala, pero no tiene la fuerza para forzar a que él se mantenga en esta línea progresista, ¿no? Entonces, esta digamos, poca alianza, poca fuerza de las impugnaciones sociales para plasmarse en una plataforma de representación política. Y esto va a ser clave también con miras a las elecciones presidenciales de 2020-2021, todavía no se sabe bien, en las cuales las fuerzas políticas progresistas de izquierda, Gobernado Perú de Verónica Mendoza, por ejemplo, plantean una salida transformadora, ¿no? Que incluye una asamblea constituyente, que incluya dejar atrás ya este Estado que se agotó, ¿no? Este modelo de Estado, de gestión de la sociedad que se impuso en el 92, y dar paso a una asamblea constituyente que además siente una nueva constitución y pueda dar paso a un nuevo pacto ciudadano, digamos, ¿no? Entonces, esta línea de representación política que podría suponer una transformación del escenario todavía está por verse, porque también los grupos de poder económico buscan un reacomodo que les permita a ellos mantener sus privilegios sin tocar el corazón del modelo, que es el capítulo económico de la Constitución, ¿no? De hecho, se puede reformar cualquier capítulo menos ese, ¿no? Se ha llegado a decir eso. Y también con partidos conservadores y neoconservadores, por ejemplo, que se van alineando también con miras a participar en ese proceso electoral que va a finalmente dilucidar la crisis que vivimos, ¿no? Entonces, como idea final para la reflexión, ¿no? Es un momento de agotamiento de esta hegemonía neoliberal instalada en el 92 en un contexto autoritario y que continúa durante toda la transición del 2001 y los siguientes gobiernos democráticos, pero que genera además distintas impugnaciones que están todavía pugnando por construir una recomposición política, una salida política a la crisis, ¿no? Entonces, ¿cómo se pueden enlazar estas impugnaciones más sociales con una plataforma política que pueda finalmente dar un golpe más decisivo a esta hegemonía instalada y dar curso a un escenario de transformación? Estas son algunas ideas que quedan ya más para